noches, bienvenidos al análisis de las 8:45, lunes por la noche, y como todos los lunes por la noche, cada semana, desde hace varios años, escuchan ya la risa al fondo. Significa que Carmina Valdizán está por aquí. Buenas noches, Mariano, ¿cómo está? Bien, ¿y usted? Buenos días, buenas noches. Buenas noches, Mariano. ¿Cómo ha estado? Todo muy bien. Usted veo ¿Sí? que en Asia Pacífico, deseando Algo buenos así, días. es que estaba siguiendo este tema de la reunión de Estados Unidos y los países de Asia. En Corea del Sur. No solo en Corea, pues también todo lo que está pasando allá para formar un bloque con tal de contrarrestar un poco la incidencia de China, que está siendo muy fuerte. En fin, usted conoce mucho de esos temas. Pero, Carmina, ese no es el tema de hoy. No, es un tema muy local que le interesa a todos los guatemaltecos. Efectivamente. El tema de hoy vamos a analizar el tema del trabajo del Ministerio de Economía, específicamente de la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, en relación a la verificación y supervisión del cumplimiento de legislación. Específicamente vamos a hablar del cumplimiento del subsidio que se le otorgó por parte del Congreso de la República, aprobado por el Congreso de la República, para las gasolinas, pero también vamos a aprovechar el tema del gas propano, dado que son dos instrumentos que están aprobados por el Congreso. Así que ese será nuestro tema de hoy por la noche, Carmina. Para ello tenemos a dos invitados, uno aquí en el estudio de Canal Antigua, y le doy la bienvenida al licenciado Herbert Ordóñez, jefe de verificación y vigilancia de la DIACO. Licenciado Ordóñez, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Y también le quiero dar la bienvenida, solo que él estará en línea, no quiso llegar aquí al estudio de Canal Antigua. En línea nos acompaña el político y economista Julio Héctor Estrada. Licenciado Estrada, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Mariano y Carmina, qué gustazo poder compartir con ustedes. Gracias, muy amable. Bueno, iniciamos con el licenciado Ordóñez. Bueno, el tema ya lo pusimos sobre la mesa. Licenciado, cuéntenos cuál ha sido la labor que han hecho en las últimas semanas, dado que estos subsidios ya llevan varias semanas de estarse aplicando, y entendemos que han habido algunas irregularidades que ustedes han identificado y eso los ha llevado a imponer sanciones. Lo escuchamos. Gracias. Bueno, el Ministerio de Economía, a través de la DIACO, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y la Superintendencia de Administración Tributaria, pues tenemos ya desde el año 2005 el denominado Plan Centinela, que ese es un plan que a nivel nacional desarrollamos y a diario se desarrolla este plan. Adicionalmente, pues derivado del conflicto entre Rusia y Ucrania, se empiezan a disparar los precios internacionales del petróleo, que es materia prima para que obtengamos acá en Guatemala productos refinados, entiéndase gas, gasolina, diésel. Entra como propuesta del Ejecutivo aprobado por el Congreso de la República un apoyo social temporal tanto al gas propano envasado como a los combustibles líquidos y diésel. De esa cuenta es aprobado el decreto 17 para gas licuado de petróleo envasado y el decreto 20-2022 para los combustibles líquidos. Y a partir del 5 de abril, que entra en vigencia los acuerdos y el reglamento, iniciamos con intensificar los operativos para comprobar que se esté cumpliendo con trasladar el apoyo social temporal en ambos temas y adicional a eso que se estén respetando los precios de referencia que publica semana a semana el Ministerio de Energía y Minas y que pues todo el mundo debería estar respetando esos precios en el sentido de no rebasarlos para no crear la confusión de que se están nuevamente devolviendo o recuperando subsidio que no les compete, ¿verdad? De esa cuenta, en conjunto, pues la DIACO lleva 345 verificaciones en lo que va del año. De esas 345, pues detectamos 27 expedientes que fueron para el análisis más exhaustivo. Y de esa cuenta salen 3 expedientes que el día de hoy fueron notificados, uno del departamento de Quiché, otro estación de servicio del departamento de Zacapa y otro en Chiquimula, donde se les está imponiendo una multa según estos decretos por el monto de 30 salarios mínimos, que más o menos equivale como a 88,000, 89,000 quetzales para cada estación de servicio. Nombres de las estaciones de servicio en este momento no podemos revelar debido a que no podemos adelantar criterio de algo que está en proceso y que pudiera caerse
el proceso por estar adelantando este criterio. Entonces respetamos el debido proceso y pues tendrán ellos que tomar sus acciones para defenderse y nuestro superior jerárquico, que es el Ministerio de Economía, pues tendrá a bien confirmar la sanción, modificarla o archivar los expedientes por no encontrar ellos o que la defensa que ellos planteen pues sea dada con lugar. De gas propano tenemos un expediente de Petén, que pues ese sí lo encontramos que también estaba vendiendo gas propano por encima del precio que está establecido por el Ministerio de Energía y Minas, y también se le ha iniciado procedimiento. Ese está pendiente de ser notificado. Ya. Licenciado Estrada, bienvenido. Quisiera que platicáramos sobre este tema, porque es triste que el gobierno está pues dando un subsidio que muchas personas cuestionan por el tema de que hubiese sido quizás mejor una rebaja de la tributación, pero que se está dando, y que hayan personas que siempre se quieren enriquecer pues a costillas de los demás y estén cobrando el subsidio y no lo estén aplicando en los precios y se lo están trasladando a las personas. ¿Cuál es su opinión a este respecto? Licenciado. ¿Puede encender su micrófono, por favor? Ya lo encendí, ya lo encendí. Primero, tal vez mencionar que, en base a la pregunta de Carmina, que sería el mismo, técnicamente da el mismo efecto el quitar el impuesto que dar el subsidio, en cuanto a que las empresas igual pueden especular con el precio. Es importante que en Guatemala lo que hay es un precio competitivo. Lo hay cuando hay subsidio y cuando no hay subsidio. Y siempre hay unas empresas que, por un lado, creo que la DIACO hace un trabajo importante y Energía y Minas tiene que hacer un trabajo más estricto en verificar que se entregue la calidad y el monto correcto. Pero eso sucede siempre y ahora que hay especulación un poco más. Y el tema del precio, que el precio es un precio competitivo donde hay un rol de información, hay un rol de competencia. O sea, al final la razón por la que no pueden poner un precio más alto las gasolineras unas que otras y quedarse con un mejor margen que las demás es porque la gente rápidamente tiene que estar al tanto e irse por la gasolinera donde el producto esté más barato, igual que cuando no se está dando un subsidio. Claro, la existencia del subsidio y cuándo está vigente y cómo funciona, y ahorita mencionaré lo que va a pasar ahorita el 1 de junio, sí es un riesgo adicional porque hay señales de información y la gente está muy asustada con los precios, pero en general los precios ahorita tan altos atraen a que la gente tenga y pueda hacer un trabajo cada vez más dinámico, y hay hasta grupos de amigos y grupos de WhatsApp donde la gente se intercambia dónde está la gasolinera más barata en este momento. Sí quiero señalar que viene un momento complicado, viene el momento del 1 de junio cuando entra en vigencia los nuevos montos de subsidio, que en el caso de la gasolina super pasa de 0 a 5 quetzales de subsidio, y la regular pasa de 2.50 a 5, y el diésel pasa de 5 a 7, que es un cambio importante en precios, pero ese es el precio en el cual se empieza a subsidiar la entrada de nuevos embarques y despachos por parte de los distribuidores mayoristas, que generalmente pues están a nivel de puertos. Sin embargo, las gasolineras no quiere decir que vayan a haber comprado el producto en ese momento. Si las gasolineras pudieran planificar sus compras bien y ser competitivos, algunas que bajan sus precios más rápido estarían justo pidiendo despachos ese día y van a ofrecer precios más baratos. Y otras van a decir, yo lo compré más caro, no le quiero bajar, no sé si voy a poder comprar con el precio subsidiado, entonces tal vez no le bajen. Entonces hay que estar incluso más atento en estos días. Y yo creo que sí hay un tema de coordinación entre DIACO y Ministerio de Energía y Minas para saber qué gasolineras ya despacharon ese 1 de junio o antes o después, para estar dándole seguimiento a que se reduzcan esos precios y no se aproveche un periodo de 1 o 2 semanas para tener márgenes extraordinarios por parte de las gasolineras. Licenciado Estrada, bueno, ya tenemos un contexto general, es ampliamente sabido por la audiencia y por la población sobre estos instrumentos que a sugerencia del Gobierno de la República aprobó el Congreso de la República, pero como que en todo esto realmente omiten el cumplimiento del decreto 109/97, que es la Ley de Comercialización de Hidrocarburos, que en su literal A del artículo 1 precisamente tiene como objeto propiciar el establecimiento de un mercado de libre competencia. Pero cuando uno empieza a escuchar al jefe de verificación y vigilancia de la DIACO, al ministro de Energía y Minas
y en alguna medida a usted más en la parte explicativa, no defendiendo, sino explicativa, precios de referencia que no rebasen, etcétera, como que le dan al traste el objeto fundamental de la ley de comercialización, porque hay una intervención directa del Estado rompiendo la posibilidad de que contemos en Guatemala con un mercado, tal como lo dice la ley, el objeto de la ley, de un mercado de libre competencia. ¿Cómo podemos explicar? Yo sé que no puede ser fácil, sobre todo cuando los precios están en los niveles actuales, pero hay que recordar que hace pocos años estaban en los mismos niveles. O sea, no es la primera vez que alcanzamos 40 o un poco más arriba de 40 quetzales el galón. Ya la otra parte de por qué se subsidia la súper lo trataremos más adelante, pero mi tema fundamental, licenciado Estrada, es de que esta intervención aparentemente pudiera estar teniendo un beneficio, pero realmente lo que está generando es una distorsión masiva en el mercado. Bueno, hay un principio general, Mariano, donde cuando las empresas comercializadoras, uno pensaría que siempre suben los precios cuando suben los costos y bajan los precios cuando bajan los costos. Pero en general, agencias de bolsa, bancos con tasas de interés, todos los intermediarios suelen ganar más dinero cuando hay muchas fluctuaciones en precios y cambios que cuando está muy estable. Cuando está muy estable, la competencia rápido se come los márgenes y realmente obtienen el margen que es su retorno a capital. Y en Guatemala, con 4 importadoras y un ciento de distribuidoras a nivel de gasolinera, hay una competencia muy dinámica. El problema es que cuando existen esas fluctuaciones de precios, sí se da una coordinación espontánea. Ni siquiera es porque haya mala fe, donde sube muy rápido ante la señal de que los mercados en la bolsa, en los indicadores de las refinerías en Houston suben, y cuando bajan dicen, bueno, yo compré más caro, entonces yo no voy a perder a mis inventarios el precio al que le compré por un efecto contable, y bajan muy despacio. Entonces, esa coordinación natural que se da genera una sensación adicional de injusticia, porque sube muy rápido, y como suben rápido todos, rápido se empiezan a verificar que los demás también están subiendo, y entonces hay una coordinación y un cartelito temporal, digamos, por cierta coordinación de mercado que se da natural. Insisto que este es el momento en el cual se da más competencia. También lo normal sería en un mercado como Guatemala que las ganancias no sean tan buenas en un mercado con precios más altos, aún con subsidio. La distorsión existe. Sin embargo, el monto de subsidio, así como se está implementando, yo sé que es impopular lo que voy a decir, pero es más efectivo que haber reducido los impuestos. Reducir los impuestos generaba distorsiones con créditos fiscales, con el momento del despacho, que eran mucho más difíciles de coordinar. Y en general, al final, lo importante, Mariano, que también es cierto, es que los precios están altos porque la gasolina refinada está escasa, porque el petróleo es escaso y capacidad de refinamiento escaso. Gasolina y diésel. La señal de mercado es que hay que reducir el consumo. Por eso yo he recomendado que deberían tomar más medidas orientadas a apoyar la reducción del consumo y cómo palía la gente con la reducción de consumo, con medidas más orientadas al transporte público, a la regulación del trabajo en casa, y no solo a compensadores que vayan más allá de la compra de gasolina, y no solo tratando de afectar el precio, porque el precio es una señal de mercado de que en el mundo entero tiene que bajar 5 o 10, tal vez hasta 15% el volumen de consumo de petróleo y sus derivados, porque la oferta está colapsada por una distorsión temporal, esperemos, y no tan temporal, con el tema de la guerra de Rusia y Ucrania y algunos otros factores internacionales. Licenciado Ordóñez, llama la atención que han abierto más expedientes y han encontrado más personas en estos negocios que no están aplicando el subsidio dentro de las gasolineras y no con el gas. ¿A qué se debe esto? Digamos que el apoyo social temporal, en Guatemala existen 5 importadores de combustible y los 5 lo están aplicando. Los 1.881 estaciones de servicio que hay alrededor en funcionamiento, cuando compran combustible ya viene aplicado el apoyo social temporal. Lo que ellos tienen que establecer, como lo mencionaba Mariano, es no pasarse más allá del precio de referencia, en el sentido que si ya se les está dando
este apoyo social temporal y quisieran meterlo un poco más en la ganancia, entonces estaría como ahí sí pasando de largo tal vez el apoyo social temporal y probablemente alguna tipificación de agenciarse de fondos que no les corresponden, ¿verdad? Es por eso que se estima que no deberían de estarse pasando por encima del precio de referencia. Sin embargo, el apoyo social temporal que se ha dado es superior en ambas gasolinas y diésel que lo que está establecido en el impuesto a la distribución del petróleo, ¿verdad? Que son 4.70 para súper, 4.60 para la regular y 1.30 para el diésel, ¿verdad? Entonces, de esta manera el Estado no está afectando la recaudación de impuestos, la inversión, no hay endeudamiento, pues se está utilizando fondos de otro lado para no afectar estos impuestos. Pero, ¿y con el gas propano? Porque no se ve esa misma cantidad de personas cambiando los precios, o sea, lo están aplicando mejor, ¿no? Sí, ahí es un poquito más estable el precio, de hecho, de igual manera está aplicado el apoyo social temporal en las 3 empresas importadoras que existen y el resto de expendedores y mini plantas que existen en toda la República. Y entonces ahí no hemos encontrado problemas, ¿verdad? Aun cuando solo está subsidiado desde 10 hasta 35 libras. Y de hecho ahí estamos pagando, el precio normal de la libra de gas es 5 quetzales con 68 centavos y para las capacidades de gas que mencioné estamos pagando 4 quetzales con 90 centavos la libra. Licenciado Ordóñez, definitivamente no es la responsabilidad suya ni de la DIACO, menos del Ministerio de Economía todavía, el tema de garantizar esa libre competencia en el mercado de distribución de hidrocarburos o de derivados del petróleo, pero mi crítica sí va a la inoperancia de las instancias llamadas a eso, en ese caso es el Ministerio de Energía y Minas, pero en lo que corresponde a lo que les asigna los decretos referentes a los subsidios, yo no voy a usar ese apoyo temporal, no, a los subsidios, déjenos entender un poco más. Usted habló de alrededor de 1.800 estaciones de servicio de distribución, las cuales, y hay 5 importadoras de combustibles. Estos 1.800, ¿cómo está compuesto entre las de bandera blanca, o las que no tienen una marca reconocida o no son franquiciatarios o no corresponden a una de las marcas internacionales? ¿Cómo está distribuido y si hay más apego al cumplimiento de las, pongámosles de marca, a las denominadas bandera blanca? Porque ahí pues ellos no le compran solo a uno, sino que casi solo a la pipa de gasolina que se aparezca, ahí van comprando. ¿Cómo está ese tema en los análisis y en las verificaciones que ustedes hacen? Bueno, déjeme contarles ahí que, como bien lo manifestaba usted, hay 3 empresas de bandera comercial denominadas las que tienen mayor número de estaciones de servicio y también hay un amplio número de estaciones que son denominadas de bandera independiente, que pues cumpliendo con los requisitos de ley para comercializar hidrocarburos, pues están autorizados para hacerlo. Como lo menciona el decreto, la parte nuestra es fiscalizar que realmente los precios de referencia que da el MEM, para no contravenir el artículo 5 de la Ley General de Hidrocarburos, que los precios se fijan libremente en el mercado, estamos verificando que realmente pues, se respeten los precios de referencia en cuanto a que debe reflejarse los precios del mercado internacional en el mercado nacional. Pero mi pregunta iba, si ustedes en la labor de verificación hay identificado, ya usted explicó en una respuesta anterior que no puede dar muchos detalles de las denuncias, pero son quienes han alterado, se han apegado a los decretos, son más, usted les llamó bandera independiente, yo les llamo bandera blanca, es lo mismo, o son los de las marcas los que incumplen. ¿Dónde han identificado ustedes más los problemas? En estos 3 expedientes que mencioné, que son del interior del país, seguramente la respuesta que ellos podrán dar es que pues en la capital hay una más alta rotación del producto que en el interior del país.
y seguramente los costos de operación son un poquito diferentes a la capital y entonces probablemente ese pudiera ser una de las aristas que va a presentar estas estaciones de servicio en cuanto a que ellos manifiesten que sí están cumpliendo con los precios de referencia. Licenciado Estrada, el precio del barril, según se está indicando, continúa en alza. El barril del petróleo no ha cambiado. La situación de la guerra pues ya dio la distorsión, pero tampoco es que se esté justificando. ¿A qué cree que se debe que continúe subiendo el petróleo en estos momentos y hasta cuándo? Porque la pregunta como usuario local es, ok, usted dice que crearía mucha distorsión el hecho de quitar impuestos, pero igual las personas tienen que entender que ese subsidio lo vamos a pagar todos y lo va a pagar posiblemente hasta sus nietos. Entonces, si sigue subiendo y seguimos dando subsidios, ¿hasta qué punto vamos a seguirnos endeudando por hacerle creer a la gente que el precio del petróleo no está más caro? Y la gente nunca va a tomar la medida que usted sugería de decir, bueno, vamos a ahorrar un poco de combustible, vamos a salir menos de casa, etcétera. Sobre todo saliendo de una pandemia que la gente lo que quiere es estar en la calle, no estar en la casa. Sí, una pregunta muy diversa. ¿Puedo agregar un pequeño paréntesis a la pregunta que hacían antes al gerente de la Diaco? Y era que en el tema gas propano ha habido un resultado positivo colateral, que ha sido una mayor fiscalización del gas, porque para poder liquidar los montos que compran y que reciben de subsidio las empresas de gas, tienen que integrar todas las facturas emitidas a todos los usuarios. Entonces, subió significativamente la facturación de gas propano. Entonces, registran sus ventas para poder tener derecho a acreditar sus compras a precios descontados. Y tal vez sí sucede un poco algo parecido con el tema de gasolina, donde una coordinación entre SAT y Ministerio de Energía y Minas sería bienvenida para poder coordinar verificaciones y que las facturaciones de los volúmenes comprados a las gasolineras, a las distribuidoras, a las importadoras, sean lo mismo que las que facturan las gasolineras. Habiendo hecho ese paréntesis de agregado, hay un tema que creo que el primer punto que quiero señalar, Carmina, es el petróleo dejó de subir hace más o menos 2 meses. Se estabilizó en 100, 105 dólares el barril. Pero en el último mes, el valor de la gasolina refinada, que es lo que Guatemala efectivamente importa principalmente de la costa del Golfo de Estados Unidos, de Houston y esa zona, subió casi 20%, de 3.10, 3.20 dólares el galón de gasolina a más o menos 3.80, 3.90. Entonces, el último tirón que hemos visto de aumento de precios se debe a un problema mundial con la capacidad de refinamiento. Pero a tu pregunta, lo más valiosa que tiene es ¿hasta cuándo? Porque yo pienso, primero que todo, esto es un acantilado al cual se acerca el gobierno y cuando deja de pagar el subsidio se va a caer drásticamente. Y lo que ha faltado, creo yo, ha sido una política de Estado mediana, de corto plazo y mediano plazo, ni siquiera, porque estamos en el inmediato plazo, que diga, este es el esfuerzo que puede hacer el gobierno, esto es lo que estamos viendo en el mercado. Vamos a subsidiar a un ritmo de 700 millones de quetzales al mes, ya sea quitando impuestos, dando subsidios o una combinación de ambos. El efecto financiero es exactamente el mismo en deuda, como lo están mencionando, porque marginalmente el gobierno tiene ingresos fiscales superavitarios, pero igual está colocando 16,000 millones de quetzales de deuda, que tal vez puede haber colocado solo 12 y no dar 3,000 millones de subsidio. Entonces, sí, ese endeudamiento al final, igual, aunque sea de impuestos o de saldos de caja, es deuda, porque ese saldo de caja se puede utilizar para pagar y no emitir esos 15,000 millones de deuda. Entonces, tu analogía es correcta. Entonces, el tema es, vamos a hacer un esfuerzo grande, pero va a durar tanto. ¿Y qué pasa el 4 de agosto cuando se vence este subsidio? Y de un día para otro, si no se renueva, el precio del diésel sube 7 quetzales, o el precio de la gasolina 5, o va a ser gradual, o vamos a decir, vamos a compensar un aumento, pero si no hay un cambio en el mercado internacional, pues a partir de agosto a septiembre ya presentamos al Congreso la propuesta, vamos con la mitad, y a partir de ese entonces, pues bajamos a un quetzal o a 2, o lo que el gobierno aguante y pueda sustentar con una recaudación que, por lo menos por los precios en IVA, está recaudando como 2 quetzales más de lo usual. Podría decir 2 quetzales puedo subsidiar de manera sostenida estos precios. Pero no veo una propuesta integrada de soluciones un poco más amplias, y yo estoy más preocupado por otros problemas significativos relacionados a la crisis internacional,
como el colapso, el total explosión de precios de fertilizante que a su vez generan que la gente no compre fertilizante y la mitad de guatemaltecos que se abastecen de comida para autoconsumo con producción propia, probablemente no tengan producciones importantes el año entrante y este año a partir de septiembre porque no han usado fertilizante, donde sí pienso que la acción pública para evitar una crisis alimentaria podría ser mucho más importante y explicar que el gobierno tiene que decidir entre hambre o costos de transporte y que tal vez se va a ir por hambre, pero falta, siento, un mensaje de lo público diciendo esto es algo que no va a ser inmediato, no pinta que vaya a ser una crisis de corto plazo, esto es lo que podemos hacer y de ideal les decimos, vámonos preparando todos para enfrentar esta realidad. Definitivamente creo que hay un consenso básico mínimo en cuanto a que la crisis alimentaria sí pudiera ser mucho más seria de lo que estamos en este momento viendo en el tema de combustibles. De hecho, hay un artículo de Mario García Lara al respecto, usted lo menciona, Julio, Héctor, y bueno, hay algunos espacios donde se está discutiendo esa parte, pero el llamado de atención a ver ese tema creo que es importante, pero regresando al tema de hoy por la noche, a ver, ya estamos claros de que aunque aparenta ser un paliativo el tema del subsidio, su costo, ya lo mencionó también Carmina, va a ir creciendo y llega un momento en que es insostenible. Por eso lo de temporalidad es por lo general una falacia. Pero hay un tema que a mí me llamó mucho la atención y quisiera su comentario. Es la semana pasada haber incluido a la gasolina superior. Si ya bien políticamente era tolerable el tema de la gasolina regular y bueno, habría alguna justificación que algunos la aceptarían por el tema del diésel, lo que todavía no encuentro una explicación racional es lo de la gasolina super con un subsidio de 5 quetzales. Su reflexión al respecto, Julio Héctor. Yo creo que ahí no hay más explicación que una demanda política espontánea, llamémosle, o directa en el Congreso. Yo me recuerdo comentarios de varios congresistas diciendo por qué le dieron solo a la regular y no a la super, cuando la gente podía elegir un consumo de uno o de otro combustible. Sí, entiendo que esos subsidios a un reemplazo versus al otro estaba generando un problema probablemente de abastecimiento porque había una demanda desproporcionada de un combustible versus el otro y generalmente están divididos en volúmenes similares o por lo menos 70-30, 60-40. Y eso generaba que algunas gasolineras probablemente hasta vendieron diésel superior por regular. Entonces, pero es una demanda puramente comunicacional. Yo siento que colapsó la resistencia política frente a ejemplos como los de El Salvador, que son fiscalmente tremendamente irresponsables, sin transparencia, no hay cuentas financieras, no se sabe cómo están pagando un subsidio a precio fijo. Y entonces, usted conoce muy bien el proceso legislativo, Mariano, fue una enmienda de curul que surgió ahí, no sé si fue negociada previamente o en el momento, y se fue también la gasolina superior, que al final lo que hace es encarecer el proceso, en vez de estar pagando 500 millones de quetzales al mes de subsidio de gasto, sube a 700, y eso pues acorta la vida posible de medidas paliativas, y con el ejemplo siempre de que el subsidio, que no puede ser siempre para todos, cuando es posible hay que hacerlo para el que más lo busca y lo necesita. Entonces, dar una opción de regular versus gasolina súper, pues permitía que el que realmente estaba más apretado decidiera, el que decidiera que podía pagar más o optaba por proteger mejor a su vehículo de una manera accesoria, podía no utilizarlo. Entonces, es un poco más de eficiencia. Pero no solo se subió de 2.50 a 5, sino subir la gasolina súper, pues solo sube el tamaño del gasto, lo hace más sencillo el subsidio, y yo creo que fue una demanda, yo lo leo como una demanda puramente política. Licenciado Ordóñez, el licenciado Estrada mencionó un tema importante, lo que va a suceder a partir del 1 de junio, que entran nuevos precios. ¿Cómo van a coordinar ustedes esto? Porque sí siento que puede haber mucha desinformación en la población, esa confusión que se da, por qué esta gasolinera ya aplicó el subsidio, por qué esta no lo tiene, por los tiempos de compra que nos explicaban. Sí, de hecho en el decreto quedó establecido que al inicio
de la entrada en vigencia del acuerdo y al finalizar se debe respetar también los inventarios de compra en estos extremos, de tal manera que es por eso que vemos en el mercado que en algunas estaciones no se está reflejando de manera inmediata. Cuando entró en vigencia el 4 o 5 de abril, inmediatamente cuando va a terminar también se da ese fenómeno, ¿verdad? Pero está establecido en ley que ahí se debe analizar los inventarios de compra y al finalización de la vigencia de los acuerdos. Y es ahí donde pues efectuamos verificaciones en conjunto, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y SAT, de los inventarios que hay contra lo físico, para establecer que realmente estén respetando la transición de precios que ustedes mencionan, que pues ha sido bastante dinámica y que el Ministerio de Energía y Minas pues semanalmente está presentando precios de referencia en virtud de esa dinámica de precios. Usted mencionó, licenciado Ordóñez, el plan Centinela y hasta ahorita recordé un poco del objetivo del plan Centinela que se aplica desde el año 2005. Evidentemente ahorita están ocupados por ver el cumplimiento, pero el plan Centinela es un poco más amplio y tiene otros objetivos. Solo ayúdenos a recordar, porque asumo que no solo están verificando el cumplimiento del tema del subsidio, sino aprovechan también ver los otros aspectos. ¿Y con qué consiste integralmente el plan Centinela? Correcto. Estamos haciendo las tres entidades énfasis en velar por el cumplimiento de los decretos. Pero el plan Centinela, pues ahí verificamos la documentación para la operación de una estación de servicio. Entiéndase, nosotros solicitamos el libro de quejas, que tenga resueltas sus quejas, que esté autorizado, por supuesto. La patente de comercio para identificar fielmente al establecimiento. La póliza de seguro, que es un documento que solicita el Ministerio de Energía y Minas, pero también lo vemos nosotros para tener datos ahí. Las medidas de seguridad industrial que debe tener la estación de servicio y la calibración de las bombas que el Ministerio de Energía y Minas establece que deben hacerlo periódicamente cada 3 meses. Las estaciones de servicio, pues ese es un parámetro que da el Ministerio de Energía y Minas a través de su laboratorio técnico, pero en función del uso de las bombas, pues la calibración puede estar a favor o en contra, por llamarlo de alguna manera, y esa es la parte que ellos tienen que controlar y nosotros supervisar de que estén siempre dentro de los parámetros establecidos para no estar dando ni de menos ni de más ese combustible. Y adicionalmente los decretos que pues verificamos que el precio de referencia que esté sea reflejado de los precios internacionales. Va adicional a que en el plan Centinela, pues el precio que está publicado, como decía usted, sin haber apoyo social temporal o subsidio, pues son los precios que rigen el mercado. También verificamos que la corrida de precios que hacen el Ministerio de Energía y Minas en condiciones normales, tomando que no hubiera conflicto en Europa, que siempre también no estén reflejando precios demasiado altos para que no se entre en el tema de especulación de precios. Por la experiencia, y perdón Carmina, por la experiencia acumulada, licenciado Ordóñez, ¿usted cree que realmente hubiera sido o es posible lo que aseveró el licenciado Estrada en su respuesta anterior, de que haya distribuidores o gasolineras que pudieran estar sirviendo gasolina súper por el tema del precio o de la escasez en el tema de la gasolina corriente, de la ordinaria, o que realmente eso llegue a pasar? ¿Ustedes lo han visto o realmente no cree que eso pase? Buena pregunta, es parte de lo que dejé de mencionar del plan Centinela. En el Ministerio de Energía y Minas existe una unidad que se llama de control de calidad, y esta pues es un laboratorio móvil en el cual, lejos de cuando tomamos muestras para verificar que estén despachando la cantidad correcta, en esta unidad se toman muestras para verificar de manera inmediata la calidad de los combustibles. Cuando se detecta por parte de este laboratorio que no se está cumpliendo con los octanajes de los combustibles, se toma una muestra más grande y se deja una muestra patrón en la estación de servicio para que él tenga a bien abrirla después de comunicarle que sí está probablemente alterado el producto. Él pueda mandarlo a su estación madre que le da combustible
y llevar otra muestra más al laboratorio para hacerle un análisis más exhaustivo. Pero sí es dentro del plan Centinela se hace la labor de calidad de combustibles. O sea, ¿no cree que es posible que estén haciendo ese cambio? En el mercado... Por el tema de precio, no por otra cosa, sino estamos hablando del tema de precio y del subsidio. Se ha generado alguna expectativa sobre el tema, pero realmente no hemos podido comprobar que se esté dando en la práctica. Ponemos a disposición la página web 3 veces www.diaco.go.gt, las redes sociales, los libros de quejas de los establecimientos que se dedican a la comercialización de combustibles y GLP. Asimismo, nuestro centro de atención de quejas, que está ubicado en el Centro Comercial Plaza Zona 4, tercer nivel, para que si alguien tiene o ha sido defraudado de esta manera, pues ponga la denuncia pertinente y en conjunto con el Ministerio de Energía y Minas realizamos la verificación. Gracias. Licenciada Estrada, a ver, el tema de los fertilizantes que usted trató pues es muy interesante y da para otro programa. Hoy definitivamente no lo vamos a tocar, pero sí creo que hay un tema y es el de los precios internacionales del petróleo, cómo nos van afectando en todos los demás rubros. Porque recordemos que pues derivados del petróleo hay un montón de cosas, obviamente hablamos de gasolina, porque es la que más nos afecta, es la que recibe los subsidios y demás, pero todo está subiendo por el tema de exportaciones y demás. Hay un proceso inflacionario, además, que se está viendo. ¿Cómo usted cree que se le puede trasladar mejor a la población este tipo de mensajes sobre lo que está sucediendo? Qué complejo, porque venimos de una crisis de 2 años de la pandemia que afectó capacidades productivas de manera desigual, cadenas de valor y de distribución logística de manera desigual, generando grandes colas y después grandes liberaciones de la cola. Y no hace mucho, hace 4 o 5 meses, estábamos con una crisis de contenedores donde un contenedor de Shanghái a California o a Guatemala de costar $2.500 estaba costando $25,000. Y de repente nos golpea el valor del petróleo. Y eso afecta los costos de transporte y encima también en Shanghái tienen problemas con los barcos. Y no solo es el petróleo, sino los refinados. Entonces, por ejemplo, no sé si saben, pero los fertilizantes se hacen con petróleo, pero realmente se hace más con gas natural. Y es mucho más la disrupción del mercado de gas natural que la del petróleo, porque sí que está conectado a conductos entre Europa y Rusia. Entonces, las plantas petroquímicas, que encima las plantas de potash, que es potaje, que es la esencia de muchos fertilizantes basados en nitrato de amonio y otros, y potasio, el 30% lo producen en Rusia y en Ucrania. Entonces, hay distorsiones de todo tipo por esas cadenas de valor que están afectadas en el mundo. Entonces, hay unos ejemplos menores. Yo pienso que este ruido va a seguir funcionando. No sabemos el efecto final de la guerra. Quienes pueden abastecerse y guardar un poco más de inventarios y tener más existencias de lo normal deberían de hacerlo para no encontrarse con que no tienen materiales y cosas para terminar de construir una casa o de entregar un producto importante en su cadena de distribución. Las personas tienen que pensar que va a haber gran volatilidad de precios, que tal vez si es el momento que no pueden hacer una compra, no quieren comprar una computadora porque las laptops subieron de valor porque faltaban los electrónicos, pues tal vez es el momento de que la que tienen la reparen y saquen un poco más de rentabilidad hasta que el mundo empiece a sentarse un poco más el polvo. Y yo sí pienso, insisto, que el gobierno tiene que priorizar en dónde actúa y actuar en el mercado donde pueda generar un subsidio que reduzca menos el consumo de fertilizante, que eso es lo que está pasando. Está cayendo a la mitad el consumo de fertilizante en Guatemala, lo cual va a hacer que no solo seamos afectados por los precios internacionales de la comida que están subiendo y el alimento para animales de crianza como gallinas y cerdos que está subiendo, sino que los mismos productos producidos en Guatemala para autoconsumo como frijol y maíz colapsen al mismo tiempo. Es como una triple pérdida simultánea, donde yo sí pienso que la acción pública es importante, la recuperación del transporte público, otras medidas para poder paliar esa caída en los ingresos de las personas y con acción pública moderar un poco la caída y el efecto que está teniendo la gente. Pero sí, ¿qué le puedo comunicar a la gente o recomendar? Que son tiempos de incertidumbre. Si es el momento para comprar cosas, tal vez no. Porque las cadenas de valor, con una
una modificación de 1 o 2% en oferta en algún producto o en transporte genera golpes de cola de 25, 40, 100, 200% en precios, y el mundo tiene disrupciones ahora basadas en la última cola del COVID y basados principalmente en la guerra que se está dando en Ucrania y la deslocalización de alianzas entre China, Estados Unidos, Rusia, que eso sí puede ser algo más de largo plazo, pero creo que con tiempo la economía mundial, que ahora se va a repensar cómo se organiza, que es muy dependiente de que todo funcione justo a tiempo, va a tener que adaptarse con un poco más de holgura, y entonces va a sentar el funcionamiento de la economía mundial y va a haber un poco más de estabilidad en precios de aquí para adelante. Ese llamado que hace el licenciado Estrada a repensar y a reconfigurar, espero que no sea a partir de lo que Klaus Schwab dijo hoy, que ahí están hoy en Davos repensando y rehaciendo el futuro. Bueno, ese es otro tema. Y bueno, en buen español de economistas, usted dijo lo que hay que buscar ahora es algunas medidas que incidan en la demanda. Es un tema mucho más complejo, difícil a lo que estamos en este momento tratando, pero Guatemala carece de reservas estratégicas para los momentos de crisis, temas de transporte público que sin duda hay que hacerlos, pues el Congreso no termina de aprobar el aerometro, que ya tiene varios meses de estar listo para ser aprobado. En fin, hay una serie de cosas que reclama, pero que las otras instancias no están haciendo lo propio. Superando eso, Julio Héctor Estrada, ya ahorita en la fase final del programa, ¿qué tema, uno o dos temas que usted priorizaría que tendrían que hacerse en relación a esta discusión? Mantengámonos en el ámbito combustibles, derivados de petróleo, porque todo lo demás sí realmente necesitaríamos, como dice Carmina, otro programa porque la complejidad es grande. Bueno, tal vez el primer problema, el gobierno hace política dirigiendo dinero, pero también comunicando hacia dónde va el país, digamos, dirección. Entonces, lo primero que pienso que tendría que hacer el presidente o el ministro de Energía y Finanzas juntos, es decir, hacia aquí vamos, y de no darse estas cosas o estos escenarios que no tienen nada que ver con Guatemala o con el gobierno, esto es lo que podemos aguantar y así vamos a graduar el impacto que va a haber con algunas medidas específicas. Y aguantarse y enfrentar la reacción y tener una conversación y buscar más aliados para poder explicar esa estrategia. Por ejemplo, yo sé que han perdido una discusión simplificada de que era mejor quitar los impuestos que dar los subsidios. Y por ejemplo, el diésel se le puede quitar el impuesto y solo hubiera bajado un quetzal 30. Bajar los 5 o 7 quetzales era solamente posible con un subsidio. Entonces, salir a explicar y dar un poquito más de comunicación y sobre todo cómo evitar esas gradas y hasta cuándo es sostenible esto, porque si esto dura 2 años, definitivamente el gobierno podrá aguantar 2, tal vez 4 o 5 meses más, pero no 20 meses más. Digamos, realmente las finanzas están comprometidas y hay otras necesidades. Y el otro tema es, yo sí pienso que hay un poquito de transparencia que se ganaría dándole el trabajo que está en la DIACO, es importante. Aprovechar esta crisis para una oportunidad de llevar un mejor control de lo que se despacha en las gasolineras, de que se factura el 100%, de que se despacha con calidad, se despachan los montos correctos, hacer publicaciones en la DIACO, podría ser una app que los consumidores comparten y todo el mundo está viendo a qué precio está todo el mundo, simplificando y mejorando la competencia. Ya hace un tiempo hacían publicaciones periódicas de dónde estaba la gasolina más barata, afinar esa logística, facilitar la circulación, tal vez relajar algunos medios de circulación y acceso para poder bajar los costos de la logística. Y comenzar, tal vez aprovechar esta oportunidad, Mariana, yo sé que no va a ser una solución inmediata, pero sí lanzar algo más ambicioso en el aerometro y muchas otras cosas más que están ahí sobre la mesa para que la próxima crisis, como nos pasó con la crisis del precio de la electricidad y el búnker cuando nos quedamos sin electricidad y ahí nacieron reformas al sistema eléctrico, pues ahora con esta crisis que nos golpea sin alternativas de transporte público o medidas de movilidad alternas, pues que lance una nueva generación ambiciosa de reformas a la movilidad urbana y la movilidad interurbana. Entonces, yo creo que darle la vuelta un poco a la crisis para lanzar un compromiso de que no nos vuelva a agarrar con las plantas eléctricas operando el 80% con búnker, como nos pasó en los años 80 y 90, sino que nos agarre la electricidad. Ahora la electricidad no está tan golpeada porque 95% no tiene nada que ver con el búnker,
o inclusive más, 98. Entonces ahí se ha logrado resiliencia, pero en transporte y movilidad y logística no se ha logrado resiliencia. Entonces aprovechar esta crisis para darle un sentido y un diálogo y un lanzamiento de proyectos ambiciosos en ese sentido. Muchísimas gracias. Licenciado Ordóñez, por favor, un mensaje final a la población, donde se pueden comunicar nuevamente para hacer estas denuncias. Correcto. Instar a la población a que no se dejen sorprender por alguna especulación de precios en cualquiera de los productos o bienes y servicios. Y pues ponemos a disposición el teléfono 1544, que es nuestro call center, la página web 3veces.diaco.gov.gt, nuestro centro de atención de quejas ubicado en el Centro Comercial Plaza Zona 4, tercer nivel, y que utilicen y creemos cultura de la queja, quejándonos en los libros de quejas. Licenciado, ¿opera la app? Me recuerdo que la estaban trabajando y la iban a levantar. ¿La aplicación de la Diaco está todavía vigente? Se está modificando porque hubieron algunos problemas en cuanto a la subida de precios, de tal manera que cuando el consumidor consulta precios se esté reflejando el precio que está en el mercado, y ahí teníamos un atraso de una semana en el traslado de la información. Entonces, pero sí estamos trabajando en... Pero sí existe la aplicación sí, de la Diaco, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, ojalá lo arreglen pronto. Gracias, licenciado Ordóñez, gracias, licenciado Estrada, que nos hayan acompañado esta noche, muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias igualmente. Carmina, nos robamos 1 o 2 minutos del programa, pero creo que era importante. Era importante, le interesa a la población, así que, perdón, producción. Bueno, los invitamos a que nos sigan acompañando en Canal Antigua. Carmina y yo regresamos, primero Dios, el miércoles próximo. Buenas noches.